Shalom amigos. Estados Unidos negocia con Irán un acuerdo de 12 puntos. Israel se entera por los diarios. El titular de hoy en uno de los principales diarios del país no necesita editorial. Israel se quedó solo para lidiar. Y no es solo un frente, es Irán, es Líbano, es Gaza y Donald Trump lanza declaraciones que dejan a todos, Siria incluido, sin entender qué está pasando realmente. Pero el día trae más, una nueva embajada en Jerusalén que agita al mundo árabe y un aeropuerto Ben Gurión colapsado que empieza a buscar soluciones. De todo esto y más vamos a hablar hoy, miércoles 17 de junio, 2 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Veamos cómo amanecen los diarios y qué nos cuentan los medios hoy aquí en Israel y cómo reflejan el estado de ánimo de la gente. Israel Hayom abre su edición con una imagen del encuentro que mantuvo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el emir de Qatar en Francia. El titular es bien elocuente. Israel se quedó solo para lidiar, como mencionábamos antes, y el diario divide la bajada entre distintos frentes. Ante Irán, dice, Teherán tendrá autorización para vender petróleo en forma inmediata, o sea, con la firma del memorando. Líbano, Trump dijo que Israel mató allí demasiada gente, que Siria se ocupe de Hezbollah. Fin de la cita. En cuanto a Gaza, Estados Unidos presiona para iniciar la reconstrucción de la franja, incluso antes de que Hamás entregue las armas. El diario trae una cita de Trump, abro comillas, si no fuera por mí, Israel ya no existiría. Y en la relación Israel-Estados Unidos dice lo siguiente: Jerusalén pidió ver, conocer el contenido del memorando de entendimiento con Irán, pero se lo negaron. Anoche, Canal 12 de la televisión israelí dio a conocer 12 puntos relevantes de este pacto inicial entre Teherán y Washington, y para poder entenderlos y ponerlos en contexto, los hemos dividido en temas o áreas. En primer lugar, cese de hostilidades y seguridad regional. Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados se comprometen a un cese inmediato de las hostilidades, una medida que incluye explícitamente al Líbano y obviamente también nos incluye a nosotros. Durante un periodo de 60 días, Irán se compromete a no atacar y a asegurar el tránsito libre y gratuito de buques en el estrecho de Hormuz, buques comerciales, dice específicamente el texto. No menciona buques de guerra. Segunda cuestión, el programa nuclear. Teherán reitera que no va a desarrollar ni va a adquirir armamento nuclear. Mientras el ayatolá Jamenei estaba con vida, existía esa narrativa de una supuesta orden religiosa, una fatwa que nunca jamás nadie vio, para no avanzar en el programa nuclear. Esa era supuestamente la orden que el líder supremo había dado. Sin embargo, la realidad demostró que los iraníes seguían avanzando en el proyecto nuclear y a pasos agigantados. Vuelvo entonces a la lista de los puntos. En cuanto al tratamiento del uranio enriquecido, se congela el programa nuclear en su estado actual para negociar las necesidades energéticas de Irán y resolver el destino de sus reservas de uranio. Y esto abre un gran interrogante. ¿Qué significa realmente se resolverá el problema de las reservas de uranio? Que ya vimos en la edición de ayer cuántos kilos, para cuánto alcanza y demás. ¿Por qué deberíamos creer que Irán va a ceder su uranio enriquecido justamente ahora que se ha librado de casi todas las presiones, sanciones y amenazas militares
que soportó durante la guerra, especialmente cuando no lo hizo antes, en momentos en que su economía estaba asfixiada y el país entero estaba bajo el ataque conjunto, nada menos que de Israel y Estados Unidos. Otro tema fundamental en la lista de puntos que comprende este acuerdo es el de los fondos, el dinero, alivio financiero y sanciones económicas. Irán recibirá beneficios durante la negociación, o sea, mientras duren las conversaciones, y allí también hay una trampa. Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones en ese periodo, no aumentará su presencia militar en la región, liberará activos iraníes congelados y otorgará un permiso temporal para que Teherán pueda vender petróleo inmediatamente. ¿Y cuáles serán los beneficios ante un acuerdo definitivo si Irán firma? De concretarse el pacto final, Washington levantará la totalidad de las sanciones y retirará sus tropas en un plazo de 30 días. Además, se contempla la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. Es una cifra astronómica para el régimen de la República Islámica, un dinero que genera profunda desconfianza si se tiene en cuenta que el mismo régimen todavía no ha terminado de reconstruir la infraestructura interna destruida en su propio territorio durante la guerra Irán-Irak en 1980. Por último, en esta misma lista se menciona el control del Golfo y su soberanía. Irán, dice el texto del acuerdo, según esta versión de Canal 12 de la televisión israelí, Irán iniciará reuniones con Omán para pautar la gestión del transporte marítimo y las operaciones navales en las aguas del Golfo. Esto evidencia que Irán está logrando comenzar ese proceso que tanto buscaba, expandir su soberanía y control no solo sobre el Líbano, sino también sobre el Golfo Pérsico, posicionándose formalmente como el nuevo dueño y señor de la zona. Y todo esto me lleva a la primera plana del diario de hoy de Yediot Aharonot, que trae una imagen de Donald Trump con la frase Anasí maftzitz bemilim, o sea, el presidente bombardea con palabras, y algunas citas y ejemplos de la verborragia de Donald Trump. Fue agradable trabajar con los iraníes, no son extremistas, todo esto entre comillas. Si los iraníes consiguen armamento nuclear, caerá sobre ellos el infierno. La bajada de Yediot señala que el discurso de ayer de Donald Trump en el G7 fue excepcional, fue demasiado, quieren decir, incluso en los parámetros de este presidente. Y hay más citas. Comillas otra vez. Le propuse a Israel que sea Siria quien se ocupe de Hezbollah, ellos lo harán mejor. Yo tenía una excelente relación con Bibi, el primer ministro Netanyahu. Él debe comportarse con responsabilidad en el Líbano. No me gusta la forma en que Israel está tratando con Hezbollah. Vamos a intentar entender también esto. Trump quiere que Siria, que está, como sabemos, bajo el gobierno de Ahmad Yashare o al-Julani, el otrora terrorista al-Julani, que sea él quien se haga cargo de desarmar a Hezbollah en el Líbano. Una propuesta que en realidad ya se venía manejando en la Casa Blanca en las últimas semanas y de la cual ahora Trump está hablando públicamente. Pero no solo en Israel hay oposición y rechazo a esta idea creativa, como decían en algunos medios anoche y esta mañana. En el régimen de Ashare, en Siria, también. Según informó anoche Canal 11 de la televisión israelí, Kan, en las últimas horas el presidente sirio Ashare declaró que todo eso que se está hablando sobre una eventual intervención militar nuestra, o sea, Siria, en territorio libanés, no es más que una suma de rumores infundados.
El esfuerzo sirio en este momento frente a Hezbollah se centra en proteger y asegurar la frontera entre Siria y el Líbano, impedir el contrabando de armas para Hezbollah a través de Siria y desmantelar las células terroristas de Hezbollah en territorio sirio. Y en base a eso es que Ayare hizo estas declaraciones. De acuerdo con el informe de Canal 11, Turquía y su presidente Erdogan recomendaron con mucha firmeza al gobierno de Ayare que no intervenga militarmente en el Líbano contra Hezbollah porque, según la teoría del presidente turco, esto reforzará todavía más a Israel. Una fuente siria que dialogó con Khan dijo lo siguiente: por un lado, Israel y Siria tienen un interés común, que es debilitar a la organización terrorista chiita Hezbollah. Al mismo tiempo, el presidente sirio Ayare teme que, si hace algo así, quedará ante los ojos de la opinión pública del mundo árabe y de Siria como quien defiende a Israel, y eso, por supuesto, es algo que no le conviene y no desea. Además, la fuente le dijo a Khan que no será posible una intervención siria en el Líbano que favorezca a Israel sin que Israel cumpla la exigencia del gobierno sirio de Ayare de retirar las tropas israelíes de esa franja de seguridad, de esa franja de separación que Israel estableció inmediatamente después de la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad. Y después de todo esto, ¿por qué no una nota positiva? El presidente de Somalilandia, Abdirrahman Mohamed Abdullahi, y el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, inauguraron anoche la embajada de Somalilandia en Jerusalén, la octava misión diplomática de alto nivel en la capital. Abdullahi realiza su primera visita de Estado al extranjero desde que asumió la presidencia. En diciembre, Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia, que se separó de Somalia en 1991. La embajada de este país está ubicada en el Parque Tecnológico Har Hotzvim en Jerusalén. En el mundo árabe en general no se tomaron la noticia con tanta alegría y, por ejemplo, los hutíes en Yemen ya amenazaron con que seguirán muy de cerca los planes de Israel en la zona de Somalia. También sostuvieron que, en un comunicado, que quienes visitan, estrechan la mano y reconocen a los sionistas deben sentir vergüenza. Fin de la cita. Y antes de terminar, una información que parece menor a simple vista, pero que afecta directamente a miles de israelíes y a millones de pasajeros en general, no solo israelíes. El aeropuerto Ben Gurión está quedándose sin espacio para estacionar aviones. Y paradójicamente, la solución podría llegar gracias al acuerdo que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar. Veamos de qué se trata. En los últimos días, en los medios israelíes se empezó a comentar que si no se produce un cambio en el aeropuerto David Ben Gurión, habrá que cancelar vuelos porque los aviones ya casi no tienen espacio disponible para estacionar. ¿Cómo es esto? Desde el comienzo de la guerra, la operación El Rugido del León, el aeropuerto Ben Gurión fue conquistado, dicho esto entre comillas, por decenas de aviones de abastecimiento estadounidenses. Durante la guerra, cuando las aerolíneas extranjeras no venían a Israel y los vuelos de las compañías israelíes, El Al, Arkia, Israel Air Haifa, todos esos estaban limitados a un vuelo por hora, la permanencia de los aviones estadounidenses no generó ningún problema ni falta de espacio para el estacionamiento de aviones civiles. Pero desde el final de la guerra en abril, a medida que aumentó la frecuencia de los vuelos israelíes y las compañías extranjeras comenzaron a regresar, se generó una grave escasez de espacio para estacionar. La Autoridad de Aeropuertos advirtió recientemente que
Si no se liberan espacios de estacionamiento en el corto plazo, durante el verano podrían llegar a cancelarse más de 2 millones de boletos de avión. A raíz del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que se espera firmar oficialmente a fin de esta semana, es inminente que al menos parte de los aviones de reabastecimiento estadounidenses, cuyo número es superior a 70, ahora dicen van a abandonar el aeropuerto Ben Gurión. De todos modos, con eso no alcanza y el director de la Autoridad de Aeropuertos, Sharon Kedmi, dijo en una entrevista con Radio 103 FM que, abro comillas, los amigos estadounidenses deberán hacer más esfuerzo porque si no, no tendríamos millones de cancelaciones, pero sí decenas de miles. Espero que seamos portadores de buenas noticias en los próximos días, dijo Kedmi, y nosotros también lo esperamos. No se imagina cuánto. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario. Aprovecho para agradecer a todos los que ya lo hicieron y como siempre les agradezco con mi profundo agradecimiento. Que tengamos buenas noticias. Shalom.